Tenemos una esperanza tan fuerte y segura como un ancla que sostiene el alma, anclados en la palabra, anclados en la palabra. Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos. Bienvenidos a este devocional Anclados en su palabra. Es una gran felicidad, una grata felicidad poder compartir y ahondar más en la palabra del Señor en nuestras mañanas, en nuestro tiempo con Él, en nuestro tiempo devocional. Y esta mañana les invito a que vayamos a 2 de Samuel 6, 3 al 8. Y el tema de este devocional es un corazón adorador. Voy a estar leyendo. Dice así: colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva, que llevaba el arca de Dios. Ahio iba delante del arca, mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo, y cantaban al son de arpas, liras, panderetas, sistros y címbalos. Al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa, extendiendo las manos, sostuvo el arca de Dios. Entonces la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo, de modo que Usa cayó fulminado junto al arca. David se enojó porque el Señor había matado a Usa, así que llamó a aquel lugar Pérez Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Bueno, en este pasaje podemos ver varias cosas. Quiero que lo leamos, o bueno, ya habiéndolo leído, que miremos juntos cómo sacar unos puntos muy importantes de cómo tener un corazón que adora al Señor de la manera en la que Él quiere ser adorado. Vemos que el pueblo llevaba el arca de Dios a la ciudad de Jerusalén, y mientras el pueblo iba y todos iban danzando, iban alabando, iban con gran entusiasmo, con instrumentos, pero aún así ocurre una tragedia, que es que muere Usa. Y nos hace, a mí me hace preguntar que es posible dar nuestra adoración y no adorar, dar muestras, dar como formas y tal vez levantar nuestras manos y hacer como todas estas muestras que son de adoración, pero no agradar al Señor con estas muestras de adoración, con nuestras acciones. Y vemos a través del pasaje que claramente sí, no es posible dar muestras de adoración, pero no adorar a Dios o no agradarlo con lo que hacemos. Pero entonces, ¿qué es lo que se necesita? ¿Qué es la diferencia? Vemos que después de este pasaje dice que David sintió miedo. Aún así, él volvió a llevar el arca y esta vez sí tuvo éxito en lo que quería hacer. Pero ¿cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue el momento o lo que hicieron diferente para que Dios sí se agradara de esto? Entonces, como digamos punto número 1, como punto que podemos extraer de esto, es acerquémonos con temor reverente al Señor. En 2 de Samuel 6:9 dice: aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó: es mejor que no me lleve el arca del Señor. Dice en la NBI. También en la Reina Valera dice: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Entonces podemos notar que David sintió profundo temor. No se sintió digno o seguro de su capacidad de llevar el arca a su ciudad. Se preguntaba: ¿cómo ha de venir el arca a mí el arca de Jehová? Y esta sensación de no ser digno de su presencia, una presencia que es tan grande y poderosa que fulmina a un hombre, incluso en medio de una alabanza, él temió al Señor. El arca, después de que esto pasa, él dice: bueno, no voy a llevar el arca a Jerusalén, esta arca se va a ir a la casa de Obed-Edom. Pero estando allí, vio que fue muy bendecida. Le contaron a David: no, pero es que en Obed-Edom la familia está muy bien, Dios los ha bendecido. Entonces David volvió a tener en su corazón la iniciativa de llevar el arca a Jerusalén.
porque él le interesaba tener la presencia de Dios en Jerusalén y que su ciudad fuese bendecida por Dios. Dios usó esta tragedia para recordarle a David el temor a su presencia. Pero lo que inició con un temor tal vez a su vida o la amenaza que tal vez representaba se transformó en un temor reverente al Señor. ¿Y por qué digo esto? Vemos cómo él cambia esta cuestión de tal vez como autosuficiencia o confianza en sus propias capacidades, en el hecho de que llevaban el arca en una carreta, y se humilla. Algo muy necesario para mantener un corazón que tiene un temor reverente delante de Dios es la humildad y la humillación. Y esto es más difícil de lo que pensamos, porque muchas veces en nuestro día a día podemos llegar a sentirnos confiados en nuestras habilidades o en nuestra forma de actuar o en nuestros conocimientos, porque adquirimos experiencia, el tiempo va pasando y ya creemos que tenemos lo necesario para como dar un buen resultado. Pero nos enseña que delante del Señor y como estamos constantemente delante del Señor, nuestra actitud y nuestro corazón debe ser humilde y debe estar humillado. En Proverbios 15:33 dice que el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. También en Salmo 65:4-7 dice: no sean altaneros, no sean soberbios. Estoy omitiendo algunas partes, pero dice: no hagan gala de soberbia contra el cielo, ni hablen con aires de suficiencia. La exaltación no viene del oriente, ni del occidente, ni del sur, sino que es Dios el que juzga, a unos humilla y a otros exalta. Permanecer en humildad delante del Señor, no jactándonos de las habilidades que poseemos o incluso de la experiencia, sino permaneciendo humillados delante de Él. ¿Cómo podemos ver que tal vez David no fue la persona más humilde y el pueblo de Israel no fueron los más humildes cuando intentaron hacer y llevar el arca del Señor? Porque Dios ya les había dado unos estatutos. Dice incluso en Primera de Crónicas, que narra la misma historia, 15:13 dice: la primera vez ustedes no la transportaron y nosotros consultamos al Señor nuestro Dios, como está establecido. Por eso Él se enfureció contra nosotros. Entonces no consultamos es como una suficiencia y nos lleva tal vez a preguntarnos a nosotros mismos: ¿en qué áreas de mi vida siento suficiencia? Siento que puedo, que sé. Cuando nos acercamos a Dios es admitir que no puedo yo. Para ganar mi salvación y para tener mi salvación, yo no puedo a mí misma hacer nada para adquirirla. Pero es esta humildad, esta humillación humillación no de tal vez como lo tenemos tal vez en nuestras mentes, como de burla o algo así, sino humillación de yo me humillo porque sé que eres más que yo. Y es esto de no puedo adquirir salvación por mi cuenta, necesito de ti. Y es esto, porque Dios no se sorprende tanto de nuestra habilidad o capacidad. Él mismo nos dio lo que tenemos. Podemos tener grandes talentos y grandes formas, tener muchas habilidades, y esto es bueno, Dios nos la ha dado. Pero Él espera que confiemos más en Él que en lo que Él nos ha dado. Así es. Y vemos también que David reconoció esto. Y el pueblo de Israel reconocieron esto. Porque cuando volvieron a intentar llevar el arca del pacto a Jerusalén, esta vez no lo hicieron con no consultamos al Señor, sino lo que la ley dice, lo que Dios le dio a Moisés de cómo debía hacer, si así lo vamos a hacer. Y dice que apenas habían avanzado 6 pasos los que llevaban el arca cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado. Esto está en 1 Samuel 6:13. Y en 1 Crónicas 15:26 dice: y como Dios ayudaba a los levitas que transportaban el arca del pacto del Señor, se sacrificaron 7 toros y 7 carneros. Esto nos deja ver 2 cosas. El hecho de que no habían avanzado mucho y ya tenían que rendirse delante de Dios y darle un sacrificio al Señor. Esto era una muestra de
su incapacidad para lograrlo. Era como admitir, Señor, si tú no nos ayudas a llevar esto, es que no vamos a llegar, porque no podemos en nuestras fuerzas. Esta vez ya no iban llevándolo en una carreta nueva, como confiando en sus propias habilidades, etcétera, sino que era como, necesitamos que nos ayudes a llegar a lo que queremos hacer. Y esto es lo que Dios desea de nosotros como adoradores. Todos somos adoradores, todos adoramos a Dios. Dios nos creó para eso, para adorarle. Y esa debe ser el estado de nuestro corazón. También, como dice, y como Dios ayudaba a los levitas. O sea, imagínense tener que cargar el arca del pacto, ser quien lleva el arca justo ahí cerca y saber que esa arca misma, cuando un hombre la tocó, murió. O sea, esto infunde mucho temor, da mucho miedo. O sea, a mí me daría mucho miedo. Pero Dios les dio fuerza, Dios les dio la valentía, Dios los ayudó. Y podemos ver que incluso en esto, en tal vez sacrificios, en tal vez iniciativas que tomamos o la decisión de seguirlo, Él nos da las fuerzas, no nos deja solos. Él es también quien provee esto, y esto nos debe dar aún más humildad, porque, o al menos inspirar esta humildad en nosotros de, wow, o sea, ni siquiera como mis planes y mis formas y mi esfuerzo proviene de mí misma, sino de Dios, proviene de Dios, es todo de Dios. Entonces, este es uno de los puntos que podemos sacar de esto. Hay varios en los próximos devocionales. En estas semanas, pues estaré compartiéndolos. Y busquemos esto, busquemos este temor reverente, que es este primer punto, que implica humildad y humillación. Y sé que Dios nos va a enseñar también. Él nos enseña, nos instruye, el Espíritu Santo nos enseña a ser humildes, a mantenernos humillados delante de Él, y que sea nuestra oración y nuestro deseo permanecer así delante del Señor. Bueno, este ha sido el tema de esta mañana. Vamos a orar rápidamente. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Sabemos que tu palabra nos impacta de manera como ninguna otra palabra, ningún otro libro que exista. Te agradecemos porque nos enseñas y nos amas y nos tienes tanta paciencia y eres tan bueno, Señor, para con nosotros, que nos instruyes en lo que debemos hacer, en cómo debemos actuar. Y te pido que en esta mañana tú guardes nuestras vidas, a los oyentes, a quienes estén escuchando este devocional, guarda sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, este ha sido el devocional Anclados en su Palabra. Les envío saludos de sus pastores Jeremías Barba y Flor Margarita Rodríguez, y nos escuchamos el día de mañana. Muchas bendiciones. Anclados en la palabra, anclados en la palabra.